Análisis de la realidad nacional. Controversia. La verdad a fondo. Buenas noches, gracias por estar con Televisión Oriental, Canal 23, su programa Controversia. Qué bueno que está con TVO. Hoy vamos a conversar con el licenciado César Benedetto. Gracias por estar con nosotros. Él es, ser abogado, ¿verdad? Es analista político y qué bueno que está con nosotros. Vamos a conversar acerca de elecciones presidenciales de Honduras para diputados, Parlamento Centroamericano, alcaldías municipales. Qué bueno que está con... Teníamos rato de no conversar, licenciado. Bueno, la verdad que gracias por invitarme y pues aquí estamos para aclararle muchas cosas, muchos temas de la situación de las elecciones presidenciales en Honduras. Eran 128 diputados, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes municipales, 298 vicealcaldes, por todos 2.168 regidores. Elecciones, domingo 30 de noviembre de esta semana, hoy domingo, ya una semana de conteo de votos y no se ve luz por ningún lado, a pesar de que hoy es 7 de diciembre, Día de las Luces. A ver, ¿qué es lo que está pasando en esta situación de conteo de votos y los organismos internacionales y los observadores y la OEA que está viendo todo este proceso se han pronunciado acerca de lo que se ha visto y lo que la gente expresa constantemente, que ha habido fraude electoral para unos y para otros? Para poner en contexto a la audiencia, ¿verdad? Sí. En las elecciones en la hermana República de Honduras, la demografía electoral, vamos a hablar que era de 6.522.000 hondureños habilitados para ejercer el sufragio. De esos 6 millones, nada más votaron 2.964.291, que indica que es el 45% de votos. Aquí contrasta mucho con muchos elementos que se han dicho tanto de parte de un instituto político como del otro, ¿verdad? En este caso, lo que el Partido Liberal de Honduras, que es representado por el ingeniero Salvador Alejandro César Nasralla Salum, quien ha venido haciendo pronunciamientos, los cuales de alguna forma la Organización de Estados Americanos, también lo que son diferentes instituciones, de las cuales también ya las vamos a mencionar, pero también valga traer a colación que el Partido Nacional de Honduras, que es representado por el señor Nasri Juan Afura Sabla, mejor conocido como Tito o Papi a la Orden, del partido Los Cachurrecos, ¿verdad? Aquí hay algo que usted mencionaba y es importante traer a colación de entrada. La misión de observadores electorales de la Unión Europea, en una conferencia decían que la República de Honduras, nuestros hermanos centroamericanos, habían dado una gran lección de la democracia al mundo. Porque en la votación anterior, el partido en el cual anteriormente ganó las elecciones, que fue el Partido Liberal de Honduras, cuando el señor José Samuel Zelaya Rosales, Mel Zelaya, ganó las elecciones en su momento, igual ya vamos a explicar cómo fue esa situación. Actualmente, la misión de observadores electorales de la Unión Europea hizo un pronunciamiento, como también la Organización de Estados Americanos, por medio de la misión de observadores, a tal grado de que el día domingo 30 de noviembre, convocaron a una reunión a
los diferentes candidatos a la presidencia, como fue Salvador Nasralla, Nasri Afura, Richie Xiomara Moncada, Mario Enrique Rivera Callejas, que es del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, así como también al PNUD, que es del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, que lo representa el doctor Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, donde les pedían de que ningún instituto político se hiciera acreedor de las elecciones por las muchas razones de las cuales todo el mundo ha venido y teniendo conocimiento, como es que la situación que el Consejo Nacional Electoral de Honduras, el CNE, que era el árbitro electoral en este instante, los principios rectores que establece el Consejo Nacional, como es imparcialidad, no tener intereses personales o preferencias políticas, parece que los concejales del Consejo Nacional Electoral se les olvidó lo que establece la Constitución de la República de Honduras. Y la Constitución es muy clara, en la cual establece lo siguiente, ¿verdad? Establece, en base al artículo 1 de la Constitución de la República de Honduras, que el Estado de Derecho soberano, constituido por la República, libre, democrático e independiente. Pero cuando empezamos a observar la Constitución de la República de Honduras, hay algo que es muy importante y que yo creo que el mismo Consejo Nacional Electoral tendría que tomar en consideración, como son las características de transparencia, legalidad e equidad. Hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral es el encargado de la organización y la supervisión de los comicios, antes, durante y después. Pero acá es lo que a nosotros nos llama la atención, es la situación que cuando se les cae el sistema de transmisión de datos y resultados electorales preliminares, mejor conocido como TREP, viene y empiezan los señalamientos de los representantes de los diferentes institutos políticos. Es importante este pronunciamiento que hacen los diferentes representantes de los institutos políticos, en el cual ellos establecen que la situación que está sucediendo es una situación anormal. Cuando Ana Paula Hall García establece que el TREP en el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares se procesa en base a un total de 7.534 juntas receptoras de voto de las 19.152. Eso es un 39.54%. Y ya había una tendencia de votación, la cual establecía en ese momento que el señor Salvador Alejandro César Nasralla Salum, que es del Partido Liberal de Honduras, llevaba una ventaja. Al acaecer la noche se da un problema, que es cuando en su momento los electores allá votan con cédula para ejercer el sufragio, y la gente cuando llegaba a las juntas receptoras de voto tenía que colocar su dedo, digamos, este es el escáner, el lector tenían que colocar su dedo para ver si las personas aparecían en el padrón o también no habían ejercido el voto. El problema es que el lector biométrico, dentro de la misma ley electoral, establece que es un requisito, porque si no, se está violentando la ley electoral,
¿qué sucede? Hubo un momento de que las juntas receptoras de votos obviaron el lector biométrico, y cuando se empieza a hacer las capturas o el posterior transmisión de datos, se empiezan a dar cuenta, cuando lo anuncia el secretario Marlon David Ochoa Martínez, que es del Partido Libertad y Refundación, empiezan a hacer las denuncias de que había un inconveniente o un impasse por medio del grupo ASD, que es quien sistematiza los datos, y se dan cuenta que existen irregularidades en las elecciones. Quiero colocarle estas publicaciones que fueron anteriores a todo lo que estaba sucediendo, ya cuando iba ya el conteo, que es la número 6. Me gustaría que colocáramos esa información, la publicación número 6. Y ahí está, nivel presidencial de Salvador Nasralla, 40.06%. Nasrid Asfura, 39.73%. El actas escrutadas, un 64.38%. Así iba en ese momento. No había una situación de entusiasmo en ese momento porque no había ningún problema. Pero a medida que fue avanzando, está otra información que dice Salvador Nasralla. Ahí tenía el 40.05% y el señor Asfura 39.74%. Y continuaba la situación. A ver, otra de las publicaciones, y ahí nos sacan un cuadro de la información que se tiene del Consejo. Hay otra información también que quisiera que la colocara. Honduras vota presidenciales 2025, fuente CNA. Y aquí viene la información que algunos están discutiendo constantemente, los votos urbanos y el voto rural. Entonces, en el voto urbano se tiene un 46.6% y en el voto rural, siempre en el voto urbano, el 33.8%, y en el voto rural 32.9% y el 42.7%. Entonces, en estos datos el señor Nasralla anda en una posición aceptable, envidiable, pero de repente comienzan a cambiar la situación. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Fíjese que en su momento el señor David Matamoro Baxon, quien anteriormente fue consejero del Consejo Nacional Electoral en las elecciones anteriores, emitió ciertos pronunciamientos, del cual espero que tal vez más adelante podamos poner un video del señor David Matamoro Baxon, para que se den cuenta cuando mencionan que el voto urbano le favorece, fíjese bien, el voto urbano le favorece al Partido Liberal de Honduras con el 46.6% y que el Partido Nacional de Honduras el 33.8%. En el voto rural, el 32% le pertenece al Partido Liberal de Honduras y el 42.7% al Partido Nacional de Honduras. Pero aquí es donde está hecha la trampa. Si revisamos los antecedentes de las elecciones anteriores, el partido Libertad y Refundación, que la presidenta es la señora Xiomara Castro, sacó 1.700.000 votos. Aquí como que no cuadra la situación, porque si nos detenemos, se supone que el Partido Libertad y Refundación tenía en la elección anterior 500.000 de votos, que era el voto duro que ellos tenían. Pero cuando se unen con el candidato hoy del Partido Liberal de Honduras,
que es el señor Salvador Nasralla, o sea que en aquel entonces ellos tenían 500,000 de votos y llegaron a 1.700.000. Es como que Salvador Nasralla haya sumado 1.200.000 votos en la elección anterior, que hoy en estos números cuadra la cuestión, porque el partido Libertad y Refundación no ha pasado de 500,000 de votos. Entonces, si hacemos una sumatoria y si hacemos un ejercicio, que mire, acá es donde le voy a dar un dato. Mira, quiero saludar de hecho a un amigo hasta Honduras, a Roger Moncada. Saludos, Roger, hasta Honduras. Mire, el departamento de Atlántida tenía, según Nasralla, el 61%, Azfura el 22% y Richie Moncada el 17%. A ver, quiero verificar ciertos datos. No solamente esos iban participando, iban otros institutos políticos. Claro. Entonces, si el señor Nasralla tenía un 60%, según los datos que tiene usted, los demás se los compartía con los demás institutos políticos. Claro, porque si sumamos el 61 más 22 más 17 son casi 90, y los otros partidos, en este caso el Partido Innovación Unidad Socialdemócrata y el Partido Demócrata Cristiano, la votación de ellos ha sido muy mesurada, no llegan ni a los 300,000 votos, o sea, es casi el 1.2% y el otro el 0.9%, o sea, más un espacio que se deja, ¿verdad?, para verificar. Pero a lo que quiero llegar yo es que, por ejemplo, en la zona de San Francisco Morazán, que es, digamos, en Cortés, donde hay un candidato muy famoso en Honduras, que es el caso de San Pedro Sula, que es la capital industrial del Valle de Sula, Roberto El Pollo Contreras Mendoza, que es del Partido Liberal de Honduras, donde él saca alrededor de 280,000 votos, pero él dice, la gente, una cosa es que haya votado por mí, por alcalde, pero otra cosa es que votó mayoritariamente gente también del Partido Libre por Salvador Nasralla. Entonces, él hacía un conteo que solo en San Pedro Sula obtenía casi 350,000 votos Salvador Nasralla. Y en el caso, por ejemplo, de Tegucigalpa, en la zona de Comayagua, que es el distrito central, en la zona de la capital, el caso de Jorge Alejandro Aldana Bardales, quien es del Partido Libre, o sea, del Partido Libertad y Refundación, pero llama la atención cómo es que Jorge Aldana gana la alcaldía en la capital, y cuando vemos los votos en Comayagua, Nasralla obtiene el 48%, Azfura el 32% y Richie Moncada el 20%. O sea, como que no cuadran los números, ¿verdad? O sea, porque una cosa es que la alcaldía en Tegucigalpa, en Comayagua, gane de manera aventajada la alcaldía Jorge Alejandro Aldana Bardales, quien actualmente es el alcalde y nuevamente gana la alcaldía. Le voy a colocar el video número 5, que tiene que ver también con este conteo de información y de votos, el conteo de votos, y esto es lo que dice en el video número 5. A ver. Pero le digo, depende mucho si el TREP está balanceado o no. A mí me pasó en el 2017. Las actas que recibimos favorecían a Salvador Nasralla, porque eran del área urbana. Cuando empezaron no, es que el TREP, el resultado que tienen que aceptar es el escrutinio definitivo que se va a dar dentro de los 30 días siguientes. Eso es lo que tienen que aceptar. Ahí no hay vuelta atrás. ¿El voto rural podría ser determinante nuevamente entonces, don David? Sí, el voto rural nos favorece muchísimo. Es que, mire, el voto rural, la gente, aquí vota el 50-55% de la gente en las ciudades, ¿verdad? San Pedro Sula ha sido de las ciudades donde menos gente vota, 45% del padrón. Pero usted se va al área rural, 70-72% de la población. Entonces, tiene una incidencia muy, muy grande. La carga es como el 45% del país, pero votan más. Entonces, sí tiene una incidencia bastante grande. Bueno, ahí está. Hay un contraste. Hay
Bueno, explíquelo, después le voy a... Ahí hay un formular la contraste de David Andrés Matamoros Baxon, y les voy a aclarar quién es David Andrés Matamoros Baxon. Él fue magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras. De él estamos hablando. De él. Hoy él representa al Partido Nacional de Honduras. Pero fíjense que él solo se contradice cuando dice que en la votación el 72%, y si quieren pongan la lámina anterior, sí, y se van a dar cuenta cuando él dice que vota el 72% sí, en la zona rural 6, por el Partido Nacional. Esa, y nos damos cuenta que, mire, el Partido Nacional obtuvo el 42.7%. Entonces, el otro 30%, ¿de dónde lo saca el señor David Andrés Matamoros Baxon? Si él dice que obtienen el 70%, pero esta información, miren, Presidencia 2025, fuente CNA. O sea, yo no estoy mintiendo. Esa lámina no la inventé yo. Es del Consejo. Es del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras. Sí. O sea, eso significa que esa lámina va en contraste a lo que dice David Andrés Matamoros Baxon, donde manifiesta de que ellos han obtenido un 70% de la votación en el voto rural, cuando está claro que es el 42.7%. Entonces, desde ahí se nota que se va inflando la información. ¿A dónde está el otro 30%? Ahora bien, si sumamos, fíjese bien, 70 más 30 son 110. ¿Cómo va a sumar 110? O sea, no pegan los números, no cuadran los números. Y eso que él fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral. El Consejo que ha manifestado cuántos fueron los que fueron a las urnas, cuántos fueron los electores, para darle una explicación más concreta a la población de lo que está sucediendo, que hasta ahora, hoy, ya tiene una semana y todavía no dan el resultado final. ¿Y había ocurrido esto en Honduras? Sí, en el 2017 ocurrió esta situación, la cual pues de todos sabemos que es muy lamentable lo que sucedió en ese momento en el 2017. Pero voy a dar los números por los cuales usted me consulta. Son 11.1 millón de habitantes según el censo poblacional de Honduras. 11 millones.1. Sí. Y de esos 11.1 solo estaban habilitados para ejercer la votación 6.522.000 hondureños. 800.000 jóvenes aptos para votar, 496.000 en el extranjero, de los cuales solo votaron 10.000. Pero normalmente nunca votan todos. 5.000 de esos 6 millones no votan. De los 5.744 centros de votación, de los cuales son 19.167 maletas electorales, ¿cómo es posible que en la hermana República de Honduras solo hubieran 100 fiscales en 18 departamentos cuando son 112.777 kilómetros cuadrados? 5 veces El Salvador dentro de Honduras. Cuando aquí en las elecciones son 1.000 fiscales electorales los que hay en El Salvador con 21.000 kilómetros cuadrados. ¿Y cómo es posible que en Honduras, siendo 112.777 kilómetros cuadrados, solo hubieran 100 fiscales? O sea, ¿Cómo validan el resultado si no está la fiscalía? Lo que sucede es esto, ¿verdad? Que dentro de los procesos en la hermana República de Honduras, en su momento, cuando empezaba el proceso, hubieron ciertas denuncias. Y quiero traer a colación una de esas denuncias que hizo una concejal, la cual es una concejal suplente del Consejo Nacional, y ella claramente decía, mire, casi 1 millón de votos irregulares, decía la consejera suplente del Consejo Nacional, que es Karen Rodríguez.
hizo una denuncia, fíjese bien, el 10 de julio del 2025 y posteriormente hizo nuevamente esa denuncia en el mes de noviembre y hoy en el mes de diciembre. ¿Por qué traigo a colación lo que dice Karen Rodríguez? Porque es importante cuando usted me pregunta cómo hacen. Bueno, si es que mire, 3 meses antes el sistema de transmisión de datos de resultados electorales preliminares dieron irregularidades, así como normalmente se dan en todos los países cuando se hace la prueba, los simulacros. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando en su momento el mismo, ¿cómo le dijera? El mismo escáner o el mismo procesador de datos que ellos tienen le falló. Entonces, que el escáner o el lector biométrico es el primer paso para determinar que un elector puede ejercer el sufragio. Ese es el primer paso. El segundo paso es cuando llega la Junta Receptora de Voto. Pero ustedes pudieron ver en los diferentes medios también de los canales de Honduras de que habían muchas personas que ya habían ejercido su voto y no eran ellos. Y no eran ellos. Entonces ahí empezó a existir la duda entre el Consejo Nacional y los partidos, que cómo era posible de que habían personas que ya habían votado. Y ahí fue cuando el Consejo Nacional hace un pronunciamiento, y le voy a dar lectura, yo creo que aquí lo ando, mire, es el comunicado 51 y también el comunicado, es el comunicado, ya le digo, el 48. Dice: el Consejo ha constatado la existencia de la Junta Receptora que han decidido, mire, no implementar el dispositivo biométrico. Aquí está. ¿Pero a qué hora fue? Es el comunicado 48. Eso se dio en el momento de las votaciones del domingo 30, cuando empieza la gente a decir de que hay otra gente que está votando por ellos y que han dejado de utilizar lo que es el dispositivo biométrico. ¿Y no le daba más credibilidad el dispositivo biométrico? Claro. Porque lo dejaba más libre. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Mire, y aquí es donde existen las denuncias de manera pública de los diferentes partidos, tanto del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Partido Libertad y Refundación, del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, del Partido Demócrata Cristiano, donde todos ellos han establecido de que muchas de las juntas receptoras de votos dejaron de utilizar el escáner biométrico y que hay más de 1000 actas en el cual no se le dio el uso respectivo a lo que es el escáner lector biométrico. A ver, voy a colocarle el video número 8, que tiene que ver con lo que usted está expresando, y esto tiene la explicación de los observadores que fueron a cubrir las elecciones en Honduras. A ver, video número 8. Nuestro informe, a pesar de que se contó con la Junta Receptora de Votos, el 99% de la observación reportada contaba con un sistema biométrico, no obstante se ha registrado en el informe preliminar de que existieron conflictos con la conectividad o el uso y utilización precisamente del uso del sistema biométrico. No obstante, igual se resalta que la formación que tenían los miembros de las juntas receptoras de voto de poder utilizar lo que es la información comparativa con el cuaderno de votación y el registro del documento nacional de identificación, que así lo ampara precisamente la ley electoral, y en ese sentido entonces el llamamiento ahora de poder generar condiciones en el Consejo Nacional Electoral para que en los próximos procesos electorales exista esa garantía de conectividad en los diferentes centros de votación a nivel nacional y evitar entonces la conflictividad que se generó y que tenemos registrado en el informe preliminar. Sí, pero los observadores le hacen un llamamiento para que en el futuro, estas cosas pueden cambiar, pero no sanciona
opinan y dicen que este proceso no es correcto porque no se ha respetado la voluntad del soberano. Mire, yo creo de que el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, mejor conocido como TREP, se dieron muchas, pero muchas irregularidades, Pero acá es donde uno muchas veces, y cuando los mismos organismos internacionales, como es el caso de la OEA, que es uno de los garantes, ¿verdad?, para el ejercicio de la transparencia de lo que tienen que ser las diferentes elecciones, y que ellos deben de tratar de hacer las cosas, como dicen, apegados a la ley. Lo que sucede, por ejemplo, me voy a ir a lo que establece, fíjese bien, la Carta de las Naciones Unidas, que aquí la cargo, aquí está la Carta de las Naciones Unidas, y dice el capítulo 1 de los propósitos y principios, por lo que usted menciona, numeral 2, la libre determinación de los pueblos en base al derecho internacional. Acá no hemos hablado sobre la intromisión en su momento de la que generalizó el señor Donald Trump. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero mire, ¿a qué quiero llegar yo con esto cuando usted me pregunta eso? La OEA, según la Carta Democrática Interamericana, los observadores de las misiones, fíjese bien, es bien claro el artículo 6 que habla sobre la participación ciudadana, y mire sobre todo lo que habla el artículo 8, que es el Sistema Interamericano de Protección para la Consolidación de la Democracia en el Hemisferio. Es importante traer a mención, mire, el respeto a los diferentes instrumentos internacionales, que en ese momento la OEA tiene que ser un organismo garante que genere transparencia para que el ciudadano hondureño diga, mire, si es cierto, tenemos un organismo rector como es el Consejo Nacional Electoral y está ejerciendo como institucionalidad la Contraloría que le corresponde. Más adelante también vamos a hablar, fíjese bien, del Tribunal de Justicia Electoral, porque aquí va a haber un problema donde si el Consejo Electoral, el Consejo Nacional Electoral no resuelve, esto va a pasar posteriormente al Tribunal de Justicia Electoral. Y si esto no se resuelve, el artículo 236 de la Constitución de la Hermana República de Honduras determina un procedimiento, el cual más adelante lo voy a explicar. Ahorita lo que me interesa es que nosotros como salvadoreños entendamos que el respeto irrestricto a la ley ya está determinado en instrumentos internacionales también, está en la Constitución de la República de Honduras. ¿Saben qué es lo que sucede? Existen tratados, convenios, declaraciones, pactos, que es lo que genera el fortalecimiento a la institucionalidad democrática. Pareciera, mire, que la libre determinación de los pueblos no hemos entendido o no han entendido los políticos. Y por eso ahorita va a venir un entrampamiento más grande en Honduras. ¿Por qué? Porque si el Consejo Nacional Electoral no determina quién es el ganador en estas elecciones, fíjese bien, el presidente de la Asamblea Legislativa en Honduras, hay una junta directiva la cual puede declarar en su momento desiertas estas elecciones y pueden llamar nuevamente a elecciones, pero aquí va a venir el entrampamiento, que es lo que pasó en el 2017 también. Entonces, en la medida, fíjese bien, que no se respete
el sistema interamericano de protección, que no se respete lo que establece la Constitución, fíjese bien, de la hermana República de Honduras, nos vamos a ver enfrascados, fíjese bien, en problemas legales, que es lo que ahorita han caído. Fíjese bien, han caído los 3 concejales que representan a lo que es el Consejo Nacional Electoral en Honduras. Fíjese que ahorita existe un problema donde la presidenta, el secretario y la vocal han entrado en choques internos porque cada uno de ellos representa a un partido, más aún sabiendo que la Constitución... Lo que se debe de interpretar por lo que usted está diciendo es que ningún juez electoral tiene que tomar posición en estos resultados, porque no es su función esa. No es la función de los concejales tomar una posición dentro del ejercicio de la elección. Es simplemente dar los votos y las cifras, cómo va la situación en función de entender que ellos son jueces. Mire lo que establece la Constitución. La Constitución dice, en lo que respecta al mandato. Artículo 3, perdón, el artículo 15, el artículo 42 del capítulo 4 del artículo 44. En lo que respecta al tema del sufragio, donde es el Consejo Nacional Electoral, en base al artículo 52, que debe de generar las garantías necesarias de transparencia, y que los concejales no tienen que tener posición partidaria porque ellos representan al pueblo, ellos son los garantes del proceso eleccionario. ¿Cómo le están dando lectura los medios de comunicación impresos? Eso es lo que vamos a entender, porque la gente se da información a través de los medios de comunicación impresos, y la publicación número 1 dice lo siguiente. Vamos a dar lectura a los medios de mayor circulación y dice: proceso digital, CNE defenderá integridad de las elecciones pese a persistentes ataques. Y continúa la información con la siguiente publicación de otro periódico que dice lo siguiente. A ver, dice: Poder Popular Libre exige anular escrutinio en 19.167 juntas receptoras de votos y pide reponer la elección por fallas graves en el TREP. Es bien delicado lo que están manifestando en esta publicación del Poder Popular. Siguiente información: Telepaís, crece incertidumbre, más de 24 horas sin actualización de los resultados electorales. A ver, otra publicación, Ondumedios, el CNE activa plan de contingencia ante colapso de empresa colombiana. Siguiente publicación está Libre, Narrala y todo lo demás. La Tribuna, dice La Tribuna, CN explicativo y contundente en comparecencia de prensa. Y yo creo que hay otra información más, a ver si tenemos la más noticia. MN39 dice: Libre quiere repitan elección presidencial. A ver, hasta ahí llega. Bueno, así está la situación en este momento. Los medios de comunicación, medios impresos, expresando opinión. ¿Es que tanto se puede hacer lo que está pidiendo Libre de que se repitan las elecciones para presidente? Bueno, miren, ahí está el problema. Aquí debemos, en política, la difusión de rumores es bien complejo, pero yo con la lámina anterior y con lo que dijo el señor Baxon, les determino que en base a la información dada en ese momento,
de lo que fue el escrutinio general, que fue el primer escrutinio, en base a la contingencia 1 y a la contingencia 2, cuando se hicieron la transmisión de las actas por las juntas receptoras de voto en la contingencia 1. La contingencia 2 es cuando las actas no han sido transmitidas por las juntas receptoras de voto, y eso lo hacen en el seno del Consejo Nacional Electoral. Todas aquellas actas que no fueron transmitidas, por ejemplo, de Lloro, de Cortés, de Comayagua, que eran casi el 40% de las actas que no habían sido transmitidas. Entonces, ahí contrasta con lo que decía el señor Bacton, que ellos tenían ya el 70%, cuando con las láminas que usted presentó anteriormente, que son las láminas, por ejemplo, cuando hasta la noche del día lunes, el candidato Salvador Alejandro Nasralla Salum del Partido Liberal en ese momento tenía 845.000.73 votos, que era el 37.97%, y el señor Nasri Juan Afura Sabla tenía el 836.418, que era el 39.43% del Partido Nacional. Y mire, se cayó el sistema. Se cayó el sistema. En la noche. En la noche. Y quedó casi 24 horas inactivo el sistema. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mire, cuando en su momento se activa el sistema y mire, aparece que el señor Salvador Nasralla tenía 1.112.570 votos, que es el 39.49%, y el señor Nasri Juan Afura Sabla tenía el 1.132.321 votos, que es el 40.19%. Ahí es cuando Richie Ramona Moncada Godoy hace una conferencia de prensa el día siguiente y establece ciertos parámetros que no pegan. Y parece broma, pero no pegan. ¿Por qué? Porque la transmisión de las juntas receptoras de voto que se habían hecho, muchas de esas actas no habían sido, como se dice, saneadas dentro de la transmisión de votos. Entonces, por eso es que empieza, fíjese bien, a decirse que la empresa colombiana ASD, que es de origen colombiano, que aquí es de traer a colación lo siguiente. Mire, dentro de esa ASD también participa el ex magistrado, que es el señor David Matamoros Baxon. ¿Del Partido Nacional. de Asfura? De Asfura. Imagínese que William Vélez, que es colombiano, él está apoyando al candidato al Parlamento Centroamericano, que es Germán Martel, que es parte de ASD, que es la empresa colombiana que ha recibido $5 millones por la transmisión de datos, que en lempiras son 120 millones de lempiras. Pero hoy, hasta este momento, le están echando la culpa a esta empresa colombiana. No hay ningún pronunciamiento de esta institución. Es que, ¿y qué va a pronunciarse? O sea, es que lo que pasa es de que, miren, esta empresa tiene dentro de su equipo al señor David Matamoros Baxon, que en la elección del 2017 fue parte del Consejo Nacional Electoral, antes Tribunal Supremo Electoral. O sea, él está dentro, como decimos en buen salvadoreño, está dentro de la jugada, pues. Entonces, de igual forma, Germán Martel... Pero ¿cómo es que contratan una institución de esta naturaleza que va a llevar la información electoral sabiendo que tiene estos antecedentes? Pues mire, fíjese que al interior del Consejo Nacional Electoral se dio un problema cuando en su momento, Marlon David Ochoa Martínez, que es el secretario del Consejo Nacional Electoral,
establecía claramente de que con 3 meses de anticipación era bien difícil generar transparencia en la elección. Pero independientemente de eso, lo que hicieron fue, miren, hay que ver... Usted debe de entender algo, ¿verdad? Es como que en la medida van colocando la tecnología hay más problemas. Si usted regresa y se ubica en El Salvador, 40, 50 años atrás no había tantos problemas, a pesar de que era voto por voto y conteo mano por mano, ¿verdad? Y al final se resolvía la situación. Pero aquí ya te llevamos una semana y no dan los resultados. Entonces como que no está funcionando la tecnología o hay cierta malicia para que no funcione. Bueno, aquí como dicen, ¿verdad?, a mí que me registren, ¿verdad? O sea, pero la cuestión, miren, la cuestión aquí está bien cierta, mira, ¿cómo es posible que se tiene, y eso solo se tiene en Honduras, lo del biométrico, para agilizar el proceso electoral? Y mire qué raro de que no funcionaron los equipos. Solo de entrada. Voy a irnos a una pausa comercial, pero hay una pregunta. ¿Cuáles son los intereses que tiene Asfura y cuáles son los intereses que tiene Nasrallah? ¿A quién le conviene que gane uno y a quién le conviene que gane otro? Vamos a platicar acerca de esto. Antes les invito a una pausa comercial, ya regresamos. Controversia, programa de opinión, con análisis.
Bueno, gracias por estar con nosotros. Televisión Oriental, Canal 23, TVO y su programa Controversia. Esto es lo que le estaba manifestando con anterioridad, la situación que está pasando en Honduras. Y le voy a colocar las publicaciones para que estemos claros que también hoy, este día 2, en la publicación número 2, vamos a leer lo que dicen los medios de comunicación. Este día, dice, Mundo, Consejo Electoral de Honduras atribuye problemas técnicos a la caída de recuento de votos. Y en la siguiente información tenemos lo siguiente, que es, a ver, la siguiente foto que tenga, que está el diario El Salvador, sin declarar ganador en elecciones de Honduras. Esta publicación es hoy domingo, y no se ve una situación que pueda venir a resolver este problema. Le decía, ¿a quiénes le interesa que gane uno y a quién le interesa que gane otro? Hay unos que hablan de centro, de izquierda, de derecha. ¿Cómo está esta situación? Mire, la verdad que usted sabe de que en todos los países juega, como dicen, el gran capital, ¿verdad? Y pues cuando nosotros vemos dentro de nuestro hermano país Honduras, nos damos cuenta que la situación, por ejemplo, económica, donde está el sector financiero, que es representado por Francis Nasser y familia, el grupo Ficosa, por ejemplo, que es Camilo Atala, el grupo Atlántida, Guillermo Bueso y familia, Yunza, Mario Farad. Entonces, nos damos cuenta, como en todos los países, ¿verdad?, de que no es el interés del pueblo el que está jugando, sino que son los intereses económicos de las grandes corporaciones. Y si usted ve cómo suenan los nombres o los apellidos de los candidatos a presidente: Nasrallah Salum, Afura Sabla, Moncada Godoy, Ávila Gutiérrez y Rivera Calleja. ¿Usted recuerda de un ex presidente de Honduras? Yo no sé si usted se recuerda de Reina Callejas, que en su momento él fue presidente en Honduras. ¿Qué significa eso? De que al final es el gran capital el que está detrás de todos los procesos eleccionarios. Sí, pero en este caso, ¿quién está con Asfura? ¿Quiénes son los que apoyan a Asfura? Mire de que ahorita el capital en Honduras, de alguna forma, le están apostando a ambos candidatos. ¿Y sabe por qué? Están donando capital a cada uno. Están jugando, como dicen, ¿verdad? Están apostando, así como en su momento hizo el señor Nicolás Saluma aquí en El Salvador. No sé si usted se recuerda, sí, que le apostaba tanto a Arena como le apostaba a otro partido, ¿verdad? Entonces, el gran capital juega de esa forma, pues. Pero este señor, ¿verdad?, fue el primer designado de la República. Así es. El que ganador. Así es. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Mire. Angelo Botaxi y Nasri Afura, que es el 8º millonario en Honduras, están dentro de la construcción y el desarrollo inmobiliario, para que tenga una idea. Nasri Afura. O sea, no es familiar del señor Asfura. Así es. No, o sea, Nasri es uno de los 8 más grandes millonarios de Honduras. Aquí está, ¿eh? Donante. ¿Ya? Donante del señor Asfura. Así es. Entonces, ¿a qué quiero? Le voy a colocar esto para ir dimensionando la situación, qué tan delicado es esto. Póngame la publicación número
3. Esta publicación número 3 dice esto. A ver, esta publicación: senador de Nueva York repudia la decisión de liberar a Juan Orlando Hernández. Entonces dice: narcotraficante convicto, expresidente corrupto de Honduras, acaba de ser liberado de prisión tras el indulto de Donald Trump. No se puede hablar de persecución contra narcotraficantes y luego liberar a uno de los mayores capos del mundo. Huele a hipocresía y a corrupción, según el senador. ¿Por qué hay esta interpretación de lo que está sucediendo y por qué hay esta intromisión en el país, injerencia foránea en esta situación de elección en Honduras? Mire, antes que hablar de esta situación, debemos de entender primero quién es Roger Jackson Storr Jr. Sí. A ver, para si poder quitar entender la información, si la puedes quitar para seguir conversando aquí con el invitado. Para poder entender quién es o cómo está la situación. Roger Jackson Storr Jr. fue el ex asesor de Donald Trump, que es el actual presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, quien es el que de alguna forma hizo todo el proceso del indulto de Juan Orlando Hernández Alvarado. Miren, cuando hablamos de Roger John Storr, voy a traer a colación un dato. El 25 de enero del 2019, Storr fue arrestado en su casa de Fort Lauderdale, Florida, por relación con la investigación de Robert Mueller y acusado de manipulación de testigos, obstrucción de un procedimiento oficial y realizar declaraciones falsas en noviembre del 2019. Y el 15 de noviembre, mire, después del juicio de una semana, 2 días después de la liberación, el jurado condenó a Stone por todos los cargos de obstrucción, hacer declaraciones falsas y manipulación de testigos. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Mire, ¿quién es el que está atrás como asesor del señor Donald John Trump, que es el presidente de Estados Unidos? Hoy le respondo yo la pregunta que usted me hacía, porque era importante poner en contexto quién es primero Roger Jackson Storr Jr. Cuando el presidente de los Estados Unidos del Partido Republicano, el señor Donald Johnson Trump, da lo que es el indulto, ya que el indulto solo lo puede dar, fíjese bien, o el perdón de la pena impuesta por un delito, ya sea juzgado, sentenciado, el presidente. Pero si ustedes hoy han estado observando las noticias, se pueden dar cuenta de que, mire, senadores del Partido Republicano no están de acuerdo con el indulto. Y le voy a mencionar varios senadores. Mire, dentro de ellos está Thom Tillis, que es republicano de Carolina del Norte, Lindsey Graham, James Lankford, Lisa Murkowski, Bill Casey y Susan Collins. ¿Cómo es posible que senadores de su mismo partido, 7, no estén de acuerdo con el indulto? A ver, y este señor Orlando, expresidente de Honduras y ex convicto, ¿de qué partido era? Era del Partido Nacional. Del Nacional del señor Asfura. Asfura. O sea, Juan Orlando Hernández Alvarado, de 55 años ahorita, él fue procesado en Estados Unidos por conspiración para importar narcóticos, fíjese, portación o uso de armas de fuego, conspiración por importar armas de fuego, por narcotráfico. Estuvo en la cárcel de Brooklyn, Nueva York.
y fue procesado en el tribunal de Manhattan, Nueva York, quien lo declaró culpable en marzo. Si ¿A qué quiero llegar? Sí, antes de que vaya en esa zona. ¿Cuál es la intención del presidente Trump de dejar libre a una persona que ha sido acusada por estar realizando actos ilícitos que tienen que llegar hasta Estados Unidos? Cuando lo deja libre a esta persona del partido donde está el señor Asfura, que es del mismo partido, y donde él pide que también apoyen a Asfura. ¿Cómo interpreta esa relación y cómo enlaza esta situación usted? Apoya a una persona que va como candidato a la presidencia y dice libremente que hay que apoyar a este señor del Partido Nacional, pero también libera a una persona que ha estado en situaciones difíciles por acusaciones de narcotráfico y del mismo partido. ¿Cómo se explica a usted eso? Mire, como dicen que entre gitanos no se leen las manos, ¿verdad? Entre gitanos no se leen las manos. Miren, hubo una instrucción directa del señor Donald Trump ya a Narri Papi a la orden, que él al ganar las elecciones generales otorgue el indulto total de inmediato al expresidente Juan Orlando Hernández. Mire, yo quiero traer a colación... De ganar las elecciones, el señor de ganar las Asfura elecciones, sí. solicita que lo indulten, porque en este momento el señor Juan Orlando no puede entrar a Honduras porque hay expedientes abiertos judiciales. Claro, claro. Pero está por verse, porque en estas elecciones todavía, hasta este día, no han dado información de cómo están las elecciones. El conteo de votos. ¿Quién quedó o quién perdió? Miren, aquí hay una cuestión y yo quiero traer a colación esto para que la teleaudiencia comprenda lo siguiente. Miren, el caso de Juan Orlando Hernández Alvarado, según la compilación de instrumentos jurídicos relativos a asilo, extradición, podemos verlo en lo que es la Convención sobre Extradición, convenios interamericanos sobre extradición, acuerdos sobre extradición, acuerdos interpretativos de extradición, convenios de extradición. Hay que dejar claro, el indulto no significa inocencia. El indulto no significa inocencia. ¿Ya? Porque ya fue condenado por un tribunal. Una cosa es que, fíjese bien, según, y aquí es donde muchas veces hablamos sobre el tema de la multiculturalidad, ¿vea? O sea, una cosa es lo que usted pregona en base a su cultura, principios, pero ¿qué son los principios que ahorita está pregonando el presidente de Estados Unidos cuando está siguiendo procesos por narcotráfico a otros presidentes en otras regiones del mundo? Y viene y lo decía, por ejemplo, el senador demócrata, para dejar bien claro esto, Chuck Schumer, el señor que salía ahí en la publicación. Él decía, mire, muchas veces se tratan iguales a los desiguales. Hay una doble moral del gobierno de Estados Unidos, decía él, y se trata como desiguales a los mismos desiguales, y al pueblo se le trata de una manera diferente. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de comienzan a hacer usted enlaces y cruces de información cuando dice el presidente Trump indulta a una persona que ha sido condenada, que es del Partido Nacional, y a la vez menciona que hay que apoyar al candidato del Partido Nacional que está en elecciones, y que a la vez diga que cuando sea presidente indulte al señor Juan Orlando? ¿Qué es lo que está pasando en Honduras? ¿Cuáles son los intereses que mueven esta situación? Mire, aquí nosotros, como dicen, ¿verdad? La situación
la situación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, yo en su momento hablé sobre el Grupo de Asociación Financiera de Latinoamérica, mejor conocido como GAFILAC. Hablé en su momento de la Unidad de Inteligencia Financiera que tiene, por ejemplo, la Fiscalía General de la República en Honduras. Pero mire, también está, y aquí voy a hacer mención, por ejemplo, sobre las recomendaciones del GAFI cuando nos vamos al numeral número 12 y vemos sobre, por ejemplo, los PEPs, que es las personas expuestas políticamente. Juan Orlando Hernández Alvarado es una persona expuesta políticamente, mire, y nos podemos ir a los umbrales de las recomendaciones del GAFI, por ejemplo, al numeral 20 que habla sobre los reportes de operaciones sospechosas, unidades de inteligencia financiera, la responsabilidad y las facultades de autoridades de investigación. Y mire, revisamos el numeral 39 de las recomendaciones del GAFI que habla sobre la extradición. Pero aquí quiero traer a colación, yo no sé si ustedes se recuerdan de la ley Global Magnitsky, de la ley de la lista Angel. La lista Angel, miren, incluye 49 funcionarios de Honduras. Y dentro de esos 49 funcionarios, mire, está el señor Juan Orlando Hernández Alvarado. Está también José Porfirio Pepe Lobo Sosa, que en el 2014 o 2013, si no mal recuerdo, fue presidente de la República de Honduras. En el 2017 fue Juan Orlando hasta el 2022. Porque se religió. Porque se religió inconstitucionalmente. A pesar de que la Constitución de Honduras no lo permitía. Pero ¿a qué quiero llegar yo con esto? Mire, cuando revisamos la lista Angel, nos damos entereza que los funcionarios son procesados por actos violentos o por sacar instituciones democráticas, actos de corrupción, antidemocráticos, sobornos, malversación de fondos, extorsión. Mire, cuando usted se detiene a ver este tipo de información, usted dice, mire, pero si también existen organismos internacionales los cuales establece este tipo de cosas, pero lo que a mí más me llama la atención es que cómo es posible que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene conocimiento con el GAFILAC, tiene conocimiento con el GAFI, tiene conocimiento también sobre las recomendaciones de lo que establece el GAFI, la ley Global Magnitsky, y uno dice, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible de que van a dejar o dejan en libertad por medio de un indulto que esto no lo convierte en inocente a Juan Orlando Hernández, porque es un perdón, fíjese bien, que no, fíjese bien, es una decisión política, la cual es establecida dentro de la Constitución de Estados Unidos, que no es una decisión tomada por un juez, y eso que se indulte no deja de establecer la culpabilidad de los delitos. Eso significa que la sentencia sigue existiendo y el veredicto permanece. O sea, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Mire, si todos nosotros estamos claros de que los políticos o la clase política juega como a ellos mejor les parece, ¿cómo es posible? Imagínense que el testigo que utilizaron en el caso de Juan Orlando Hernández fue deportado por los Estados Unidos, hoy está preso en Honduras. O sea,
Mire, es que hay cosas que muchas veces nosotros decimos, meterse en política es bien complicado. Le voy a colocar la publicación número 6 del señor Salvador Alejandro César Nasralla. Esto es lo que dice él en el video número 6. A ver. ¿Qué pasaría si esta gente intenta robarse los votos? Esos buques que pronto van a tomarse Venezuela, van a venir a apuntar a Honduras. ¿Te imaginas tener el mar Caribe con esos buques de los Estados Unidos? Porque las cosas no ocurren de un día para otro, pero yo les digo, a mí no me extrañaría. ¿Hay preocupación ahí? Miren, vamos a ver. Esto, lo que dice el señor Salvador Alejandro César Nasralla, lo podemos ver con lo que es el derecho comparado, ¿verdad? Lo podemos ver en base al capítulo 3 de los tratados que establece la Constitución de la Hermana República de Honduras, en base al artículo 15. El Congreso Nacional, hace poco, el diputado presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, fue a elecciones y estaba en la casilla 49, creo, y no entró como diputado. Ahorita la sartén por el mango le va a caer a él por lo siguiente, y voy a explicar lo siguiente, miren, por lo que decía el candidato Salvador Alejandro César Nasralla Salum. Miren, la situación se va a complicar más. ¿Por qué? Voy a traer a colación un ejemplo. Yo sé que muchos de los que están viendo la entrevista han escuchado hablar de los BRICS, donde se ha hecho un bloque: Rusia, China, Corea del Norte, Brasil. Eso significa que cuando Estados Unidos puso las sanciones económicas, todos ellos se reagruparon. Y por eso también la Unión Europea está pensando esto que decía Salvador Alejandro César Nasralla Salum. O sea, cuando actualmente el presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, él decía en una entrevista que la situación para Honduras se va a complicar más. ¿Por qué? Porque la situación geopolítica que se está jugando a nivel mundial son escenarios ya diferentes. Y la situación económica se juega en otras ligas. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Miren, si el Consejo Nacional Electoral no resuelve las elecciones, esto va a pasar, fíjese bien, al Tribunal Supremo Electoral, que es la Administración de Justicia Electoral en Honduras, donde su presidente es Mario Flores Urrutia, Mario Morazán y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, son los magistrados propietarios. ¿Qué va a pasar si el Consejo Nacional Electoral no resuelve esta situación? El tribunal va a tener que resolver, el Tribunal de Justicia Electoral va a tener que resolver, va a haber una resolución, esa resolución va a pasar al Consejo Nacional Electoral. Si esa resolución, en base al artículo 236 de la Constitución de la República de Honduras, fíjese bien, los 3 concejales no votan por unanimidad, no va a haber presidente en Honduras. Tienen que votar los 3 por unanimidad. Si no, ¿qué va a pasar? Eso va a llegar y lo establece la Constitución de Honduras. Mire, dice, artículo 236, dice: la elección será declarada por el Tribunal Nacional de Elecciones
pasa al Consejo Nacional Electoral, ratifican por 3 votos y dicen ya hay presidente. Pero ¿qué va a pasar si esto no se da? En su defecto, ahorita hay una junta directiva transitoria en el Congreso Nacional de Honduras. ¿Qué va a pasar? El Congreso Nacional va a tomar la decisión. 1, si se repiten las elecciones o las elecciones se declaran nulas, sigue como presidenta la señora Xiomara Castro Zamora, fíjese bien, de Celaya, como presidenta. Llaman a elecciones nuevamente, pasa 1 año, 2 años en lo que hacen las elecciones. Y aquí la cuestión, fíjese bien, puede tomar otro rumbo. Voy. Por los mismos intereses, perdón. Sí, la situación también del comportamiento que ha tenido el ejército hondureño y que hay una pugna también con el Consejo y que lo han expresado constantemente porque se están colocando en una posición que dice la encargada del Consejo que no es potestad de los miembros del ejército estar participando, opinando, realizando actividades políticas porque no es la función de ellos, del ejército de Honduras. Mire, acordémonos algo, la candidata actual, ¿verdad? Por el partido Refundación, que es el caso de la señora Richie Ramona Moncada Godoy, ella tuvo un importante cargo dentro de la milicia, ¿verdad? Eso significa que con el cargo que ella tuvo, de alguna forma, yo no sé si se dieron cuenta que el señor Rosenthal va de baja, y eso lo anunciaron hace un par de días, ¿verdad? Lo que sucede es que Xiomara Castro Sarmiento, ¿verdad?, de Celaya, como José Manuel Zelaya Rosales, mejor conocido como Mel Zelaya también, hay que dejarlo claro, es el 9º más rico de Honduras. O sea, los intereses económicos que se están jugando ahorita en la hermana República de Honduras son bien complicados. Hay capital golondrina, hay capital extranjero, hay capitales internos que es necesario apoyar a ASFURA. El capital internacional, el capital criollo y el capital que se ha conjuntado y se ha hecho una alianza, ¿verdad? Entonces esto es lo que tienen trampado, pero la decisión del soberano en este momento no cuenta. Fíjese que ahí es donde yo digo, ¿verdad? Mire lo que dice la Carta de las Naciones Unidas. Hay que respetar la libre determinación de los pueblos, hay que respetarla. Mire, aquí ojalá no vaya a pasar como en el 2017, cuando en el 2017 la gente tuvo que salir a las calles, a hacer lucha de calle. Y mire, yo siento que aquí, en esta lucha de calles, quien va a ejercer la mayor presión va a ser el Partido Libertad y Refundación. La cosa es que ellos van a jugar en el escenario siguiente. Miren, si ellos saben de que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Electoral no determinan un ganador para Xiomara Castro Sarmiento de Celaya, ella continuaría como presidenta. Tendrían que llamar a una constituyente, ¿ya? Y miren, yo les digo, se va a armar un problema mayor. Bueno, vamos a irnos a una pausa comercial. Le invitamos también a usted para que comience a marcar nuestros números telefónicos o envíenos mensajes a nuestras redes. Vamos a leerla, vamos a ponerle atención a sus preguntas. Ya regresamos. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, la verdad a fondo.
programa de opinión con análisis de la realidad nacional. Controversia, la verdad a fondo. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora. Nos acompaña en el programa el licenciado César Benedetto Sánchez, analista político. Estamos tocando el tema elecciones presidenciales en Honduras. Usted puede participar marcando nuestros números telefónicos que ya están en la pantalla de su televisor y con gusto vamos a escuchar su opinión acerca de lo que estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado César Benedetto Sánchez. Si usted se quiere comunicar con nosotros, pues hágalo a través de la línea telefónica, bájele volumen a su televisor y comuniquémonos con el teléfono. Sea breve en su exposición y con gusto nos va a agradar escuchar su opinión sobre el tema que estamos abordando con nuestro invitado. También a los que nos están escribiendo en las redes, con gusto voy a dar lectura a aquellos comentarios que sean eleven la discusión a otro nivel. Aquellos comentarios ofensivos y despectivos no van para este programa. ¿Qué es lo que está sucediendo, le decía, en este país, que algunos dicen que es una nación bananera, lo llaman, otros dicen que es un país consumista y dependiente, y han sacado un montón de información que en las redes sociales está circulando y por eso que hasta ahora no se han resuelto las elecciones? Miren, hay temas, como dicen, bien complicados y quisquillosos, ¿verdad? Y hay dos temas que en Honduras deberían de abordarlo de una manera integral, como es el caso de la situación económica versus la pobreza. Fíjese que según los últimos informes, en Honduras existe un problema grave sobre el índice de desarrollo humano que lo estableció el PNUD en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se establece que la pobreza general es del 60.1%, la pobreza extrema es del 38.3% y la pobreza multidimensional se ha disparado, casi el 70%. Eso significa, fíjese bien, que dentro de los 190 países del mundo, por ponerle un ejemplo, Honduras tiene problemas en carencia de salud, educación, condiciones de vida, alimentación. Eso genera un problema grave a la economía. O sea que ahorita Honduras, según el nivel de desarrollo humano, está en el 0.645 puntos, ocupa la posición 138 a nivel mundial. O sea que ahorita lo que se está peleando en Honduras es la situación económica. O sea, ¿quién va a manejar? Pero con esos datos de la pobreza es bien delicada la situación. Claro, es una situación altamente delicada y más cuando vemos el informe de la red del sistema de alerta temprana, ¿verdad? Que lo establece, ¿cómo se llama? También el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Mire, ahorita se viene un problema grave. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, de Antiguo Cucatlán. A ver, con gusto, explíquenos. Roberto Martínez de Itaú. Le escuchamos. Quiero bajar una actualización. Quería opinar sobre el tema de los de Honduras. Sí. Acabo de estar hablando hace una hora con un primo que vive en Honduras, primo hermano mío. Le comentaba yo de la situación política que hay en Honduras. Le dice él, aquí el tema fundamental es que la población tiene definida por qué partido va a votar. Partido. No le importa el candidato a la presidencia. Ellos votan por el partido. Entonces, igual que los alcaldes en los pueblos, ¿verdad? Y tú votas ya por el alcalde, no votas por los partidos. Aquí en El Salvador, diferente allá que votan por los partidos, están bien definidos. Entonces la situación política ya es bien diferente a El Salvador.
Entonces me dice, esta situación no la van a resolver tan fácilmente porque ya hay injerencias internacionales. Muchas gracias. A usted, muy amable. Gracias por estar con nosotros a esta hora. A ver, me estaba explicando y los amigos que quieren participar, pues con gusto le damos espacio para que lo hagan a través de las llamadas telefónicas. Usted estaba dando una explicación. Sí, le voy a aclarar al amigo televidente para que tenga un ejemplo. El partido o el instituto político que ganó las elecciones anteriormente fue el partido Libertad y Refundación, con Iris Xiomara Castro Sarmiento de Celaya. Ganó con 1.700.000 votos. 700.000. 1.700.000 votos. Para que tenga una idea, o sea, yo he hecho un contraste de los diferentes partidos que participaron, valga la redundancia, en la votación anterior con la votación actual. ¿Cómo es posible que si la gente... ¿Qué partido era eso? El partido era el Partido Libertad y Refundación, que es el de Mel Zelaya. ¿Que salió en qué lugar? ¿En tercer lugar? En tercer lugar. En tercer lugar. Entonces, si la gente votara por partidos, yo le digo al amigo televidente, ¿sabe usted que este gobierno es el que más ha invertido en desarrollo? Y si gusta, búsquelo en el Producto Interno Bruto de Honduras y se va a dar cuenta que es quienes más han invertido. O sea, es que la gente no ha entendido que la interferencia que hizo Estados Unidos, eso marcó la pauta para el día de la votación. O sea, eso cargó los dados, Yo no estoy defendiendo al señor José Manuel Zelaya Rosales, Mel Zelaya, yo no estoy defendiendo a Iris Xiomara Castro Sarmiento, no, pero si vemos la información nos damos cuenta que es quienes más han invertido. O sea, ese resorte que movieron para apalancar lo que es los resultados de la noche a la mañana cambiaron. Si la contienda en Honduras estaba definida que era entre el Partido Liberal de Honduras, Salvador Alejandro César Nasralla Salún, y el Partido Libertad y Refundación. Esos eran los dos partidos en contienda, sí, donde se establecía ya que cualquiera de ellos dos. Lo que pasó que cuando cargaron los dados y bajaron la luz, ahí vino el problema. Ahí entró el Asfura. Así es. O sea, cuando el amigo televidente... No había posibilidades de que él entrara. Que mire, si aquí podemos ver la situación del bipartidismo que se ha venido viviendo, que desde 1800 y fracción entre el Partido Liberal de Honduras, que es el partido más antiguo, ¿verdad? Y allá de 1898, si no mal recuerdo, y el Partido Nacional de Honduras, que nació ahí como por el 1906. O sea, son el bipartidismo que ha venido jugando en Honduras. Lo que pasa es que si lo vemos así, entonces mire, ¿cómo es posible que el Partido Liberal de Honduras, que fue el que hizo la alianza juntamente en su momento con Iris Xiomara Castro Sarmientos para que ganaran la elección, donde dejaron por fuera a Salvador Nasralla, hoy mire la votación cómo se movió? O sea, si usted usa la lógica y la matemática y hace un cuadrante de la votación, usted se da cuenta cómo se movió la votación. O sea, aquí sí hay un liderazgo. Y si no, mire, revisemos un tema que es muy importante, mire, que fue la elección del 2011, allá cuando Salvador Nasralla andaba en el partido PAC. O sea, yo con esto, la gente puede pensar y creer que yo estoy defendiendo a Salvador Nasralla. No, señor... Salvador Nasralla ya trae 3 elecciones y ha venido trabajando en el territorio. Eso significa que el trabajo territorial que él de alguna forma ha hecho, ahí está el resultado de 1.112.000 votos.
A ver, este señor Nasrallah lleva 3 contiendas, 2 perdidas. Con esta sería la tercera, si es que no resuelven esta situación. Pero llama a la otra la atención. ¿Es una persona de origen palestino? Sí. ¿Y Asfura es de origen? ¿Judío o palestino? Judío. Sí. Entonces, el interés de Norteamérica, de los Estados Unidos, a través de Donald Trump, es apoyar a esta persona de origen judío. Claro. Y usted dice que es de interés económica la situación aquí. Hay banqueros que están interesados en que este señor gane. Claro. Es que miren, muchas veces no entendemos que las elecciones, una cosa es que el pueblo vaya a elegir y vaya a votar. El pueblo vota, pero no elige. Son 2 cosas muy diferentes. Una cosa es que el pueblo vaya a votar, pero otra cosa es quién elige cuando se juntan, por ejemplo, y si no, veamos Vanderbilt, veamos cómo se juegan. Es que miren, la política es bien complicada. O sea, la política no es para resolver los problemas del pueblo. No es para eso. Si no, ya tuviéramos resuelto el mundo, pues. El problema está que quienes votan no han entendido que tienen que aprender a elegir y a defender su voto. Mire lo que se da en Honduras. La gente tiene acceso, cuando se hace el cierre de la votación, ellos pueden estar en el conteo de las juntas receptoras de voto. La gente puede ver. Pero otra cosa es la transmisión de datos. Mire lo que pasó con las irregularidades. Se cayó el sistema. Fuera de caerse el sistema, la manipulación que se da en la transmisión de las actas. O sea, es que miren, no es lo mismo verla venir que jugar con ella. Es que no es lo mismo. Esta situación va a empeorar la situación de clima a nivel de Centroamérica. Ya vienen las elecciones en Costa Rica. Entonces, ya vienen las elecciones en Guatemala. Una situación de mucho enojo por parte de los hondureños, porque hoy este día hay un plantón, entiendo, y hay un descontento porque han llegado a provocarlo los del otro partido. Entonces esta cuestión, si no se resuelve, es muy peligroso que se vaya a desbordar en violencia. Mire lo que pasó en 2017, o sea, muchos muertos, y creo que el pueblo ya no puede seguir poniendo los muertos, pues. O sea, el pueblo ya no puede seguir poniendo los muertos en este tipo de cosas. O sea, el pueblo tiene que entender y comprender, ¿ya? Y debe de exigir, por ejemplo, si el pueblo estaba en el conteo. A ver, buenas noches, ¿de dónde nos habla? ¿Se le cayó la llamada? Se le cayó la llamada, pues puede de nuevo participar marcando nuestros números telefónicos fácilmente. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Muy buenas noches, de San Salvador. Cuéntenos. Muy interesante la exposición ahí en cuanto al gravísimo problema en este momento en cuanto a la democracia en Honduras, ¿verdad? Y pues muy acertado lo que el licenciado está diciendo, pues que una cosa es ir a votar y la otra cosa es elegir, ¿verdad? Y tiene toda la razón. Entonces, y también acaba de mencionar, que quiero pues quedarme con eso, pues que el problema es económico, dice él, ¿verdad?, en el país de Honduras. Pero fíjese de que haciendo un comparativo muy interesante, porque
haciendo un comparativo de los sueldos mínimos a nivel de Centroamérica, uno de los más bajos o los dos más bajos es el de El Salvador y el de Nicaragua, que el de Nicaragua pues es risible, ¿verdad? Que todos sabemos pues, debido al problema interno que ellos tienen también. Pero pues a mí me sale pues que Honduras tiene un promedio de como de 700 y algo, comparándolo con lo de El Salvador, pues que son 400 de infracción, pues yo digo, bueno, ¿y cómo está la cosa? Pues entonces, pues si allá el problema es económico, entonces aquí cómo estamos, ¿verdad? Y todo apunta pues a que la diferencia de capitalismo salvaje, ¿verdad? Pues me imagino pues que el capitalismo implantado históricamente en Honduras, evidentemente por el desarrollo cero, diría yo, el desarrollo del país, pues es totalmente un capitalismo salvaje, ¿me entiendes? Y viniendo de la derecha o de la izquierda, ¿verdad? Entonces, pero me gustaría que ampliara el análisis en cuanto a la comparación de sueldo mínimo y cómo si Honduras tiene un promedio de 700 y algo, nosotros acá 400 de infracción, cómo está la cosa, ¿verdad? Solamente, gracias, saludos. Bueno, usted, gracias por estarnos viendo en la capital. Qué bueno que está con nosotros en este programa de controversia con el licenciado Benedetto. Lo que el amigo televidente dice tiene toda la razón. Miren, el salario mínimo más alto es el de Costa Rica, que es de 821.68, Panamá 636, Honduras 704, Guatemala 509 y El Salvador 408. O sea, el salario mínimo de Honduras es mayor que el de El Salvador. El problema, ¿sabe cuál es? El problema es cómo se maneja 117,000 kilómetros cuadrados a 21,000 kilómetros cuadrados. Ahí saque usted, haga una ecuación y se va a dar cuenta que no es lo mismo invertir en 117,000 kilómetros cuadrados con una población de 11 millones a invertir en una población de 3,5 millones. La situación económica que se vive a nivel mundial no es sencilla, no es sencilla. Y si no, veamos lo que el día de hoy hizo el Banco Mundial. Ha llamado a una reunión al presidente de China. ¿Por qué? Ya fue allá. ¿Ya? Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿qué significa eso? O sea, es porque Estados Unidos está contra la pared de alguna forma y ellos, cuando pusieron las sanciones económicas, se dieron cuenta que no fue lo mejor que hicieron, porque hizo que se reagrupara el BRICS. Cuando el BRICS se reagrupa y se reagrupa la Unión Europea, están haciendo un bloque económico. Y si no, veamos, usted puede ir a Nicaragua, usted puede ir a Honduras, usted puede ir a La Ceiba, usted puede ir a Roatán y se da cuenta que lo que más allá andan son europeos, ¿verdad? Entonces, y eso, miren, lo podemos ver de alguna forma también con lo que es el tema del turismo, pues, o sea, la situación del turismo de alguna forma u otra es lo que está apalancando actualmente a lo que es Honduras. Por ejemplo, mire, Honduras tiene 2.1 millones de habitantes y el crecimiento es del 17.8. O sea, ha aumentado la llegada de divisas y empleo. Honduras en el 2025 creó 325,000 empleos. ¿Cuánto hemos creado nosotros en El Salvador? ¿Cuánto hemos creado en Nicaragua? ¿Cuánto se ha creado en Guatemala? Y podemos hacer ese cuadro comparativo. Yo no tengo ningún inconveniente. Pero si nos damos cuenta que los ingresos que obtuvo en el 2025 Honduras son de $802 millones. Imagínense.
aportando lo que es el turismo, el 8.7% del empleo nacional. O sea, en Honduras llega un 60% de cruceros y el 70% de cruceros llega a Costa Rica, a San Juan del Sur. O sea, mire, la situación económica debemos de estar claro que es un problema, perdón. Bueno, vamos a recibir la última llamada telefónica. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, de San Rafael Oriente. Cuéntenos. Mire, el turismo llega, pero no está tan buena la vida en Honduras porque aquí en San Rafael hace como 15 días venía un señor con una cumita buscando trabajo y el pie era grande, le regalamos un par de zapatos ahí al vecino porque los míos no le quedaban. Y esta semana pasada vino otro muchacho de Honduras buscando trabajo y con la cuma. Entonces, si los hondureños vienen a trabajar aquí, porque hay un montón que yo conozco, es porque la situación en Honduras no está tan bien económicamente. Están emigrando para El Salvador y dicen ellos que para qué van a ir a Estados Unidos si es que hay dólares. Y el trabajo allá se los pagan con la cuma, ganan de repente 20 lempiras. Y aquí con la cuma les pagan $10. Entonces, la situación económica no es agradable para Honduras. No es que yo defienda a nadie, pero la cuestión es que está dura la vida allá, porque son cientos de personas hondureñas buscando empleo y de jornal en la zafra, en la caña de azúcar. Andan cortando caña, un montón de hondureños. Entonces, eso no significa que Honduras tiene un gran desarrollo. Terrenos sí tienen bastantes, pero no los aprovechan. Buenas noches, bendiciones. Bueno, usted muy amable. Le vamos a aclarar al amigo televidente en base a datos reales del censo de Honduras. 2 minutos le quedan. Mire, ya nos vamos. Mire, Honduras recibe un 25% de remesas y el Producto Interno Bruto que tiene Honduras es mucho más alto que el nuestro. ¿Por qué se vienen los hondureños a trabajar acá? Porque ellos llevan $1 allá y sabe de que el dólar, cuando usted lo convierte, son 23.32 lempiras y si llevan €1 son 30.52 lempiras. O sea, si el hondureño y el nicaragüense vienen a trabajar a El Salvador es porque les resulta más beneficioso el dólar, no es porque allá no haya trabajo. O sea, es que mire, la situación de las políticas públicas deben de estar bien claras y bien definidas por los estados, por los gobiernos. Y si no, veamos la situación de la migración desde Centroamérica, pues, o sea, ¿cuánto no están migrando independientemente de la situación que se está viviendo? Bueno, le agradezco que nos haya acompañado, licenciado. Qué bueno que conversamos. Teníamos meses de no hablar, pero ya estamos de nuevo con este tema tan importante que está pasando con los ciudadanos de Honduras. Gracias por habernos acompañado. No, la verdad yo le agradezco a usted por la invitación y pues la cuestión es de que hay que seguir trabajando, ilustrando a nuestro pueblo y lo mejor de hacerlo es que nuestros pueblos entiendan que la solución es el pueblo, la solución no son los políticos, porque los políticos no van a resolver los problemas sociales de un país. Licenciado César Benedetto Sánchez, analista político, gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima.